Bienvenidos al capítulo 1, del aula taller Filosofía para todos los días, a cargo del animador sociocultural Máximo Shikakausa. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra aula taller Filosofía para todos los días de nuestra Universidad UNI3 Colombia. Me place mucho saludarlos y contar con su participación. En esta ocasión vamos a ver un tema fascinante, maravilloso y fundamental. Y digo fundamental porque gracias a este estudio, gracias a este concepto, hemos llegado como humanidad hasta donde hemos llegado. Hemos llegado hasta donde hemos llegado como individuos, como sociedad, e incluso como habitantes, uno de los habitantes de nuestro planeta. Y ese tema, que es fundamental y crucial para la humanidad y para la filosofía y en general para todas las ciencias, es la axiología. Ya nos vemos. Comenzaremos con la definición de qué es la axiología. La axiología es básicamente una rama de la filosofía que estudia de manera sistemática la naturaleza, la jerarquía, las funciones y la validez de los valores y de la forma de construir los valores, es decir, de la valoración, asimismo como de su influencia en la conducta humana y la organización social, trascendiendo esta la mera descripción para cuestionar su fundamento último, es decir, que trasciende más allá del concepto mismo y es para qué nos sirve, ¿no? Bueno, como decíamos antes, su objeto de análisis se centra básicamente en el valor. Y vamos a mirar qué tópicos topa o qué analiza fundamentalmente la axiología sobre el valor. Entonces, analizaría inicialmente la naturaleza del valor, la organización y jerarquía del valor, la relación de los valores con la existencia humana y por último nos centraríamos en cuáles son las principales preguntas de que se hace la axiología. Comenzaremos por la naturaleza del valor. Pues, la naturaleza del valor investiga si los valores son propiedades objetivas de la realidad independientes del ser humano, es decir, o son construcciones subjetivas de la mente, es decir, mira si es objetiva o es subjetivo el valor, ¿no? Es decir, si cada objeto, cada hecho, cada cosa que observamos tiene un valor intrínseco o si por el contrario es una construcción que hacemos nosotros los humanos, una valoración de nosotros mismos. También ese análisis implica la distinción entre el valor intrínseco y extrínseco de las cosas. ¿Qué quiere decir intrínseco? El valor intrínseco, es decir, aquello que sería valioso por sí mismo. Y esto se refiere básicamente a circunstancias de valores tales como la felicidad, la belleza, la justicia, si tienen un valor intrínseco en sí mismo, ¿no? O por el contrario, es extrínseco si lo que deriva su valor como medio para un fin, ¿no? Es decir, que si el valor que le otorgamos a las cosas es para cumplir otro fin supremo, y en este caso sería un valor, pues básicamente como herramienta, ¿no? Que nos sirve para conseguir algo. Ahora tomemos el caso de la organización y la jerarquía de los valores, ¿no? Entonces, en este caso analizaríamos cómo los valores se diferencian, cómo se clasifican y cómo se ordenan según su importancia, ¿no? Es decir, si por ejemplo la justicia es superior al placer, ¿sí? Por otro lado, también contrasta posturas como el monismo, es decir, el monismo se refiere básicamente a la existencia de un valor supremo único, como el placer en el utilitarismo, ¿no? O por el contrario, si es pluralista, es decir, que coexiste con diferentes valores, como el caso de la justicia, la libertad, la verdad, etc. Ahora,
desde el punto de vista de la relación con la existencia humana, ¿no? Y entonces en este sentido lo que explora la axiología son los valores, cómo se aprenden, cómo se transmiten y cómo guían las acciones individuales y las acciones colectivas, es decir, su valoración, la construcción de valores. Y para esto también examina su historia, ¿no? Y esa depende de los valores en cada época de la humanidad, cómo han ido variando, cómo se han ido construyendo, ¿sí? De la misma forma que evalúa su polaridad, y esto se refiere básicamente a si hay valores positivos o hay valores negativos, ¿no? Ahora, por su alcance y relevancia, miren que este es algo fundamental de la axiología, ¿no? Es decir, miramos el alcance y la relevancia de los valores, del valor como tal. Entonces, en ese sentido tendríamos en primer lugar una función de carácter metaético. Cuando me refiero a metaético es porque la axiología le proporciona el marco teórico fundamental para diferentes disciplinas. Una de esas ya la vimos, como es la ética, ¿no? Es decir, los valores morales. El otro sería, por ejemplo, los valores en la estética, en la filosofía política, ¿no? Es decir, los valores sociales como la justicia y la libertad. En la filosofía de la religión, ¿no? En cuanto a que son valores sagrados. Entonces, miren cómo esa metaética es el sustrato fundamental de la ética, la estética, la filosofía política y la filosofía de la religión. Y ahora, la axiología en síntesis se centra o trata de responder tres preguntas fundamentales, ¿no? Una de esas es, ¿los valores existen fuera de la conciencia humana? Es decir, que si nosotros no estamos, ¿los valores existirían? Otra sería, ¿cómo se construyen y legitiman los sistemas de valores? Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos legitimando los valores y cómo los vamos construyendo? Ya esto le llamamos la valoración, ¿no? Y una última que sería, ¿qué criterios definen la jerarquía axiológica del valor? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos jerarquía de los valores? ¿Cuáles son supremos? ¿Cuáles son menos supremos? Esa es la escatología, ¿no? De lo que haríamos del concepto de valor. Bueno, como ya hemos visto, el valor es el objeto, el concepto de valor es el objeto de la axiología y de la filosofía, por lo mismo, ¿no? Luego vamos a mirar qué es realmente el valor, ¿no? O qué es lo fundamental dentro de la axiología. Y este lo vamos a definir como una cualidad o propiedad que se le atribuye a un sujeto, a un objeto, a una acción o a una idea, haciéndolos estimables, deseables o dignos de aprecio, de imitación, ¿no? A diferencia de las propiedades físicas que uno puede observar, ¿no? Los valores son cualidades percibidas o asignadas por el ser humano y reflejan los juicios sobre lo que considera o sea, sobre lo que nosotros consideramos bueno, malo, justo, bello, útil, ético, etc. Entonces, el estudio del valor implica debates bastante largos en la historia, que aún hoy se dan, sobre su naturaleza, ¿no? Ya lo vimos, su naturaleza, es decir, es si existen como tal o si nosotros los inventamos, es decir, su naturaleza ontológica. ¿Cómo los conocemos? Y en este caso nos vamos a referir a cómo conozco y específicamente es el campo de la epistemología, los valores vistos desde el punto de vista de la epistemología, ¿no? Y a su vez los delimitamos en cuanto a si tienen un orden, es decir, si hay valores que son superiores y valores que no son superiores, ¿sí? Si son prioritarios o no son prioritarios. Es decir, un ejemplo sería si es más, el valor de la vida es mayor que la honestidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la jerarquía o... Bueno, si miramos el valor desde el punto de vista de su naturaleza, entonces lo miraríamos desde dos aspectos, desde la objetividad y desde la subjetividad. Una de las preguntas fundamentales de la axiología es si el valor reside en el objeto o en el sujeto que lo valora. Entonces a esto le llamaríamos, por ejemplo,
Si se sostiene que los valores existen independientemente de la conciencia, a eso le llamaríamos objetivismo axiológico, ¿no? Entonces, en este caso, los objetos serían realidades a priori, esencias o propiedades inherentes que son descubiertas, que no son creadas, es decir, que residen en los objetos. Por eso es el objetivismo, ¿no? Ahora, por otra parte, sería el subjetivismo axiológico, y en este caso el valor sería creado o serían proyecciones de la conciencia humana, ¿sí? Que dependen básicamente de preferencias, deseos, intereses, emociones o acuerdos individuales o culturales. Por otra parte, tenemos un punto intermedio que serían teorías axiológicas que las llamaríamos relacionales, ¿no? Y es que proponen un punto medio entre el objetivismo y el subjetivismo, ¿sí? Sugieren que el valor emerge de la interacción dinámica entre el sujeto, el objeto y el contexto, es decir, las circunstancias en las que se da el valor. Pero por otra parte tendríamos una distinción que habría que hacer fundamental, y es el valor intrínseco y el valor extrínseco o instrumental. El extrínseco se refiere al valor de uso, ¿no? Entonces podríamos diferenciar el valor de acuerdo a su propósito, ¿no? Entonces diríamos que el valor es intrínseco teniendo en cuenta que es aquello que es bueno o valioso en sí mismo, por su propia naturaleza, sin ser un medio para adquirir otra cosa. O sea, un ejemplo de eso sería la felicidad, ¿no? En este caso, la vida también, la justicia, la belleza. Y por el otro lado tendríamos el valor extrínseco o instrumental, ¿no? Que este valor se deriva del medio para lograr un fin, ¿no? Es decir, es un valor que me sirve como medio para lograr un fin determinado. Entonces, por ejemplo, el dinero tiene un valor intrínseco, pero que es extrínseco en tanto me sirve para conseguir bienestar, ¿sí? Entonces, es lo mismo como, por ejemplo, un martillo. ¿Un martillo para qué me sirve? Un martillo me sirve para construir. Entonces, el valor del martillo es en tanto me sirve para construir cosas. Entonces, a eso se refiere el valor extrínseco, ¿no? Ahora, aquí es importante señalar que un mismo objeto o cualidad puede poseer ambos tipos de valor. Por ejemplo, la salud tiene un valor intrínseco, es deseable estar saludable, ¿cierto? Y a su vez es instrumental porque permite, si yo tengo salud, me permite realizar actividades, ¿cierto? Es decir, si mi cuerpo está bien, si tiene buena salud, pues yo puedo hacer muchas cosas, ¿ven? Entonces, en ese sentido, ese valor tendría dos, tanto el extrínseco como el intrínseco. Y por último, miraríamos la clasificación o jerarquía de los valores, ¿no? De los valores, ¿no? Entonces, la axiología clasifica los valores en diversas categorías y su debate todavía se presenta, ¿no? Entonces, miraríamos el debate con respecto a la jerarquía, ¿no? ¿Qué valor es mejor o qué valor es menor o qué valor tiene un valor mayor, por decirlo redundantemente, ¿sí? Y qué valor es menos que otro valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos valores éticos que son relacionados directamente con la moral, ¿no? Es decir, en mi conducta, si soy bondadoso, si soy justo, si soy honesto, si soy responsable, ¿no? También existirían valores estéticos como la belleza, la armonía, lo sublime, o los religiosos o espirituales, ¿no? Lo que trasciende la fe, la caridad, la santidad, ¿no? También los vitales como la salud, la fuerza, el placer. También los valores útiles o económicos, ¿no? Es decir, si hay eficiencia en la producción de un valor, si hay productividad, es decir, optimización de recursos para obtener mayores utilidades, la misma riqueza, ¿no? Son valores también. Los valores lógicos o cognitivos que van relacionados directamente con la epistemología, ¿no? Que tienen que ver con la verdad, la coherencia, la claridad, la rigurosidad, pero estos básicamente son valores epistemológicos, ¿no? Los valores sociales y políticos, ¿no? Que tienen relación directa con el valor de igualdad, de paz, de seguridad, de democracia, ¿no? Bueno, ahora miraríamos los juicios de valor
y los hechos, ¿no? Porque para eso nos sirven los juicios. Y aquí he de hacer como un punto aparte, entre comillas, ¿no? Es decir, para aclarar qué importancia tiene el lenguaje y la comunicación en la valoración, en la construcción del valor, ¿no? Resulta que la comunicación es muy consustancial a la historia del ser humano. No hay humanos si no hay comunicación y viceversa, ¿no? Entonces hay una relación estrecha entre el lenguaje y el ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo es importante resaltar que el lenguaje cumple un papel fundamental en la valoración. Es decir, cuando nosotros nos referimos a un objeto, a una cosa, generalmente lo que le damos es cualidades, ya sean cualidades cuantitativas o cualitativas directamente, ¿cierto? Pero son básicamente valoraciones. Entonces el lenguaje nos sirve y es un vector fundamental para valorar, para dar valor y encontrar valor y para construir valores. Entonces he aquí la importancia de la axiología y del lenguaje mismo. ¿Ven? Volvemos entonces ahora a lo que serían los juicios de valor y los hechos. Acordémonos que un juicio de valor es una proposición, llegando al campo de la lógica, ¿no? Entonces miremos este caso. La axiología también explora la relación entre los juicios de valor. Un juicio de valor puede ser: robar es malo, o esta pintura es bonita, o es hermosa, ¿sí? Es una valoración, un juicio de valor. Mientras que si yo voy a valorar un juicio por los hechos, entonces tendríamos que determinar una valoración cuantitativa de un hecho. Entonces un ejemplo es: si el agua está hirviendo, pues estoy dándole una cualidad. El agua está hirviendo porque aumentó su temperatura a X temperatura, ¿sí? Entonces los juicios de hecho describen el mundo y son empíricamente verificables, ¿sí? Porque se refieren a un hecho. Miren cómo la axiología va tocando absolutamente todo lo que estamos haciendo, como la ética, como la lógica, ¿sí? Y es que los hechos son verificables, ¿cierto? Entonces estamos refiriendo a que son empíricos, son comprobables en la realidad y en el mundo, ¿cierto? Mientras que los juicios de valor expresan es una apreciación o desaprobación. Entonces miren, una cosa es un juicio de valor y otra cosa es un juicio por los hechos. Sin embargo, ambos están valorando. Es el ejercicio de la valoración, es decir, de darle cualidad a un hecho, a un objeto, a un sujeto. Eso en esencia es el valor, y ese es aplicable a todo lo que hacemos cotidianamente. Miren hasta dónde llega la axiología, ¿no? Ahorita existe y todavía pervive el debate filosófico acerca de si los juicios de valor pueden ser verdaderos o falsos, de la misma manera que los juicios de hecho, ¿no? O si son meramente expresiones de emociones, ¿no? Pues, por decir algo, el término "este cuadro es bonito", ¿sí? De pronto me puede a mí parecer bonito, pero a otra persona le puede no parecer bonito. ¿Ven? Entonces, ¿qué puede decirme a mí si un valor es verdadero o falso? Ese es un debate que todavía existe, ¿sí? Mientras que en los juicios sobre los hechos, pues es la verificación empírica la que me va a decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces ese es un debate que permanece aún hoy en día. Entonces, en resumen, el valor en axiología y en filosofía es una cualidad compleja, es generalmente relacional, que vincula al ser humano con el mundo y define lo que consideramos digno de ser apreciado, buscado, preservado, imitable, ¿no? Su estudio es, por lo tanto, un campo interdisciplinario con los desafíos actuales que nos lleva la tecnología, ¿no? Y la misma situación actual, pues nos lleva a que trabajemos la axiología en todos los campos del conocimiento y de la vida humana. Entonces, miren la importancia del valor y de la axiología. Entonces, ya quedó claro lo que es un valor, lo alcanzable, lo imitable, ¿cierto? Esas cualidades que queremos nosotros tener. Bueno, ahora entramos a otro concepto también que es fundamental en la axiología y que tiene relación estrecha con el valor,
¿no? No es propiamente un tema fundamental, pero sí es un concepto que se deriva del concepto de valor. Y en este caso es la virtud. Es decir, el concepto de virtud es otro concepto fundamental en la axiología, ¿no? ¿Qué es la virtud? La virtud es un concepto fundamental en la filosofía, en la ética y en la religión, que se refiere a una cualidad moral que inclina a las personas a actuar de acuerdo con el bien, la moral y la excelencia. No es un acto puntual o aislado de bondad, sino una disposición habitual y firme para hacer el bien que reside en cada persona. Se adquiere y se cultiva a lo largo de la vida a través de la práctica constante y la reflexión. Entonces miren que cuando el valor es únicamente un hecho, una cualidad de un objeto en particular, mientras que la virtud es hacer de un valor algo cotidiano, una actividad, una conducta en el ser humano. Y nos toca unos tópicos muy específicos que son la ética y la religión, y por lo mismo la moral, ¿no? Entonces es importante la virtud, porque de aquí deviene lo que consideramos realmente como lo fundamental del valor. O sea, el valor adquiere una connotación fundamental en la medida en que nosotros la convirtamos ese valor en virtud. Y las virtudes son las que han hecho que propiamente aparezcan personas o hechos que nos parecen supremamente valorables y lo que nos ha traído hasta el día de hoy. Es decir, tanto en el campo de la epistemología, es decir, de la ciencia. Es decir, cuando el hombre considera el saber y el conocer como un valor, pues trata de ejercerlo, trata de volverlo conducta, y a eso es lo que llamamos ciencia. En el campo de la ética estamos hablando de las personas que son sencillas, que son honestas, ¿cierto? Que son humildes, y esos valores son difíciles de conseguir en los actos humanos. Miren que eso tiene que ver con la axiología. Miraríamos, por tanto, también que esta tiene unos campos de aplicación y también, obviamente, unas perspectivas, pues, para analizar, ¿no? Entonces miraríamos, por ejemplo, la naturaleza de la virtud, ¿no? Es decir, la excelencia del carácter y el hábito, ¿no? Entonces miremos la virtud como una cualidad del carácter, ¿no? La virtud es una cualidad interna y estable. Una persona virtuosa no solo realiza actos buenos ocasionalmente, sino que es el tipo de persona que consistente y naturalmente elige hacer lo correcto, lo siente y lo vive. Es una parte de su identidad moral. Por otro lado, tendríamos el hábito adquirido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de hábitos adquiridos, estamos hablando que no nacen con nosotros. Esa no es una virtud innata, ¿no? Sino que se cultiva mediante la práctica constante de acciones buenas y la imitación de modelos virtuosos. Ya acordémonos de valores, ¿no? Al igual que un músico practica para dominar un instrumento, una persona practica la justicia para volverse justa, ¿no? Bueno, entonces miraríamos un concepto con respecto a esta naturaleza de la virtud que sería el arete griego, ¿no? Que es un concepto que tiene raíces profundas en la filosofía griega, ¿no? O sea, en la filosofía antigua, donde el arete significa la excelencia, la virtud. Entonces, miren, virtud equivale también, según los griegos, a la excelencia, ¿sí? En un sentido mucho más amplio. Y es aplicada a los seres humanos, básicamente, ¿no? Porque ese es el humano el que puede ser virtuoso. Bueno, ahora, si lo miramos desde el punto de vista de Aristóteles, seguimos con los griegos. Aristóteles definía la virtud como el justo medio y la eudaimonía, ¿no? Entonces, Aristóteles fue un filósofo de los más influyentes en la definición de virtud, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo fundamental de Aristóteles? Lo que él denominó el areteo o la eudaimonía, que se refiere básicamente al justo medio, ¿no? Entonces él dice que la virtud ética
se encuentra en el equilibrio adecuado entre dos extremos viciosos, es decir, no pecar por exceso, pero tampoco por por defecto, ¿no? Entonces un ejemplo de eso sería como, por ejemplo, la valentía, ¿no? Entonces, ¿la valentía qué es? Es el justo medio entre la cobardía, que es un defecto, y la temeridad, que es un exceso. La generosidad es el justo medio entre ser tacaño o ser despilfarrador. ¿Ven? Ahora, esto no es un promedio matemático, no es que yo sumo defectos más excesos y le saco la media, no es así, no es un promedio, ¿no? Sino que es el equilibrio proporcional a la situación y a la persona, es circunstancial, ¿ven? Por otro lado, también la medida desde el punto de vista de la práctica, la sabiduría práctica, la pronesis, que se llama en griego, ¿no? Que básicamente se refiere a discernir en este justo medio en cuanto a la sabiduría práctica, ¿no? Que es la capacidad de juzgar correctamente cómo actuar en una situación particular, aplicando el conocimiento moral a la realidad concreta. Eso se refiere a la sabiduría práctica, es decir, cómo me comporto yo de manera justa en situaciones concretas, ¿no? Bueno, y todo esto se resume en un solo concepto, eudaimonía, ¿no? Es decir, el vivir bien, el vivir virtuosamente, que era lo que pretendía Aristóteles con el concepto de virtud. Bueno, ahora miraríamos cómo se clasificarían las virtudes, ¿no? Entonces, las virtudes las podríamos clasificar en diferentes categorías, ¿no? Entonces, miraríamos, por ejemplo, las virtudes morales y éticas que son relacionadas con el carácter y la acción, como la justicia, la templanza, la fortaleza, ser prudente, ¿no? Conocidas como virtudes cardenales, ¿no? La honestidad, la generosidad. También las virtudes intelectuales asociadas directamente al conocimiento, como la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, todo el campo de la epistemología, ¿no? También aparecen las virtudes teologales, ¿no? Básicamente esto se refiere al cristianismo y a la religiosidad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, a la fe, la esperanza, la caridad, etcétera. Todos los valores que tienen que ver con la religión y obviamente con las deidades, ¿no? Ahora, ¿qué perspectivas tienen las virtudes, ¿no? Y entonces aquí habría que mirar que el significado de virtud ha evolucionado como el de valor, ¿no? A través de la historia hemos visto diferentes corrientes con respecto a la virtud y su significado, ¿no? Entonces, esa es otra forma de mirar las virtudes en cuanto a cómo ha ido evolucionando el ser humano y consustancialmente ha ido evolucionando el concepto de virtud. Vuelvo y les repito, es la causa por la cual hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? El cultivo de los valores, y si los cultivamos lo suficiente, los convertimos en virtudes. E imaginen ustedes una sociedad donde todos fuéramos virtuosos, ¿no? Es hacia ese fin que iríamos desde el punto de vista de la axiología. Ahora miraríamos la importancia la importancia y aplicaciones prácticas de las virtudes, ¿no? Para el individuo, la virtud nos conduciría a la felicidad o plenitud, ¿cierto? Para la sociedad nos fomentaría la confianza, la cooperación y el bien común, construyendo comunidades armoniosas. Es decir, imaginémonos todos en una sociedad, todos virtuosos, ¿ven? Podríamos ejemplos como en una comunidad indígena el respeto a la naturaleza es una virtud que guía prácticas que son bastante longevas en el tiempo, ¿no? La responsabilidad como virtud implica cumplir con compromisos incluso bajo presión. La perseverancia, que es la clave para que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a distancia. O sea, en educación a distancia hay que ser perseverantes y constantes, ¿no? La empatía como virtud que permite comprender las necesidades de los demás. Bueno, por último miraríamos las virtudes en su relación estrecha y directa con la axiología. Entonces, la virtud es un valor ético que forma parte de la axiología. Esa es la esencia y la importancia de la virtud con respecto a la axiología, dado que la virtud depende
del concepto del valor. Y los valores son lo que estudia la axiología, entonces hay una relación supremamente estrecha. Aunque esta va más estrechamente ligada es a la ética. Entonces nos acordamos que la ética estudia es la conducta mía con respecto a los demás, y a eso se le llama moral. ¿Sí? Pero esa ética es solo una parte de la axiología, porque la axiología toca diferentes campos del conocimiento y de nuestra vida, es decir, toda nuestra vida en sus diferentes aspectos. Entonces, era para que miráramos estos dos conceptos fundamentales, el de valor y el de virtud, lo cual nos ha traído hasta acá, y vuelvo y hago hincapié en que la axiología estudia el valor y las virtudes, más exactamente el valor, ¿sí? Que es lo que nos ha traído hasta donde estamos. Todo lo que ha construido el ser humano ha sido alrededor de los valores que ha ido construyendo. Bueno, una vez tenidos claros estos conceptos de valor, virtud y axiología, vamos a escuchar el siguiente relato sobre una forma de valoración, una forma de axiología un tanto diferente a la que nosotros tenemos. Escuchemos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos materiales sobre una filosofía andina que, la verdad, da mucho que pensar. El summa causae o buen vivir. Hola, sí, un concepto que viene de pueblos originarios, ¿no? Principalmente quechua, aymara, allá en Ecuador, Bolivia. Eso es, y con ideas parecidas en otras culturas, como el ñandereco guaraní, por ejemplo. Pero, a ver, ¿qué significa realmente? Porque no es solo el bienestar material como lo vemos acá en Occidente. No, para nada. Es toda una cosmovisión centrada en la armonía. ¿Armonía? Sí, armonía con la naturaleza, la Pachamama, que la ven como un ser vivo, ojo, con derechos. Y también armonía social dentro de la comunidad y, bueno, armonía espiritual. Qué fuerte lo de los derechos de la naturaleza. Es que es tan central que, fíjate, se metió en las constituciones de Ecuador en 2008 y de Bolivia al año siguiente, en 2009, como un principio que guía. ¡Wow! Bueno, entonces, la idea hoy es desgranar un poco esto. Vamos a ver de dónde viene, que a menudo se lee como una respuesta a la historia colonial. Claro. ¿Cuáles son sus valores clave? Y bueno, ¿cómo propone una forma de vida distinta? Si empezamos por el nombre, summa causae, viene del quechua. Sumac es como pleno, bello, ¿no? Sublime. Ajá. Y causae es vida, existencia pero dinámica, en movimiento. Entonces, hablamos de una vida en plenitud. Una vida digna, sí. Exacto. Y lo interesante que marcan los textos es que no busca vivir mejor que el otro, digamos, acumulando más cosas, como nos empuja el consumismo. No, no es esa la competencia. Para nada. La meta es más bien construir entre todos, colectivamente. Una vida buena, equilibrada, justa, para todos en la comunidad. Y ojo, incluyendo a la naturaleza. Ese punto, el colectivo, es fundamental. Y se basa mucho en relaciones de equilibrio, de reciprocidad. Ajá. No solo con el entorno natural, que ya dijimos, sino muy fuerte dentro de la comunidad. Los documentos mencionan principios andinos que son, bueno, muy claros, como el AINI. El AINI, reciprocidad, ¿verdad? Exacto, la reciprocidad directa. Hoy por ti, mañana por mí, digamos. También la minca, que es ese trabajo en común para algo que beneficia a todos. Claro, como arreglar un camino o algo así. Por ejemplo. Y la yanapana, que es la ayuda mutua, ¿viste? Ayudar al que necesita sin esperar algo a cambio inmediatamente. Son formas de organización social que ponen el bienestar del grupo por delante del interés individualista. Entiendo. La idea de fondo es que, bueno, no puedes alcanzar tu plenitud si los demás o tu entorno están mal. Es todo junto. Y eso, claro, choca de frente con la idea de progreso que tenemos, ¿no? Basada en crecer y crecer económicamente sin límite. Totalmente. Los macriales hablan mucho de suficiencia. Me parece un concepto potente. Vivir bien, pero con lo necesario, con lo justo. Priorizando la calidad de vida de verdad, las relaciones, el tiempo libre, la salud, la cultura, por sobre el simple tener más cosas. Ser más teniendo menos, dicen algunos autores. Esa frase es buena. Una especie de austeridad elegida, consciente.
Y junto a esto, también un respeto enorme por la diversidad cultural y los saberes ancestrales. Justamente. Y eso conecta perfecto con la idea de descolonización del saber, que aparece bastante. A ver, ¿cómo es eso? Es un llamado, digamos, a reconocer, a recuperar, a valorar todos esos conocimientos, prácticas, tecnologías, espiritualidades indígenas que, bueno, históricamente, la visión occidental dominante invisibilizó o subordinó. Claro, como si no fueran válidos. Exacto, y no el solo teoría, ¿eh? Se busca llevar a la práctica. Mencionan, por ejemplo, la Universidad Intercultural Amautai Huasi, en Ecuador. Ah, sí, la leí. Bueno, esa universidad se fundó explícitamente sobre los principios del Sumak Kawsay. Buscan integrar esa sabiduría en la educación superior. Se trata de valorar que hay otras formas de conocer, de relacionarse con el mundo. Toda esta filosofía, entonces, con su foco en la comunidad, el equilibrio, restaurar relaciones, suena que podría aplicarse en otros lados, ¿no? Más allá de su origen. Podría ser. De hecho, los documentos que vimos hacen una conexión. Interesante y compleja también. Exploran cómo el Sumak Kawsay podría, quizás, aportar algo a la justicia transicional en Colombia. Sí, es una línea de reflexión. ¿Cómo? ¿Cómo encajaría algo así en un escenario de posconflicto tan delicado? Bueno, es una propuesta que invita a pensar la reconciliación desde otro ángulo, ¿no? Lo que se sugiere es que el Summa Causae, al centrarse tanto en restaurar la armonía, y ojo, no solo entre personas, sino también con el territorio, con lo espiritual, ofrece un marco que quizás sea más holístico, más completo. Que vaya más allá de lo puramente legal. Podría ser. Podría complementar los mecanismos que ya existen de verdad, justicia, reparación. ¿Cómo? Bueno, quizá poniendo más el acento en la sanación colectiva, en reparar el tejido social desde las propias comunidades. Entiendo. Reconociendo el daño no solo individual, sino también el cultural, el ambiental. Y también implica tomarse en serio el pluralismo jurídico. ¿Qué sería eso? Reconocer las formas propias de justicia de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, su propia visión de qué significa reparar, qué significa reconciliar, involucrando a víctimas, a excombatientes, en procesos que quizás tengan otra lógica. Queda clarísimo entonces que el Summa Causai, o buen vivir, es mucho más que un término bonito, digamos. Sí. Es una propuesta filosófica, social, incluso política, muy profunda, bien arraigada en las visiones del mundo de los pueblos indígenas de América Latina. Y nos desafía, ¿no?, a repensar qué es desarrollo, qué es progreso, hasta qué es la felicidad. Exacto. Nos invita a poner en el centro el equilibrio, la comunidad y un respeto, fundamental por la tierra, por la Pachamama. Tal cual. Y nos deja ahí picando una pregunta importante, creo yo. Más allá de las grandes políticas o los cambios en la Constitución, Ajá. si nos tomamos en serio esta invitación a buscar la armonía con nuestro entorno, a priorizar el bienestar de todos, ¿qué cositas, qué elementos de esta filosofía del buen vivir podrían inspirar cambios concretos, quizá pequeños, en nuestra vida de todos los días? Claro, en lo cotidiano. Sí, o en nuestras comunidades locales, en cómo nos organizamos, aunque estemos fuera de su contexto andino original. Es algo para seguir pensando, ¿no? Bueno, una vez llegados hasta acá, vamos a preguntarnos y a tratar de responder la pregunta de ¿para qué nos sirve la axiología? ¿No? Entonces vamos a mirar que la axiología tiene un propósito y una utilidad fundamental en la vida humana, ¿no? Entonces miremos que desde el punto de vista de la filosofía, la axiología como disciplina de la filosofía nos sirve para clarificar la naturaleza del valor, para comprender la jerarquía y clasificación de los valores, para fundamentar otras disciplinas y ámbitos del conocimiento, ya sea la ética, la estética, la filosofía política, la educación, el análisis crítico de los sistemas de valores, para proporcionarnos un lenguaje y un marco conceptual para la reflexión moral. Por otra parte, el propósito y la función fundamental del valor en la vida cotidiana, en la vida humana, ¿no?, en la vida del individuo y en la vida del colectivo, en la vida social, ¿no?,
que nos sirve para orientar la conducta nuestra conducta y tomar decisiones, para definir la identidad personal y colectiva, tanto de las diferentes culturas como de la humanidad como tal. Nos sirve también para generar cohesión social. Si hay identidad, si tenemos unos valores que nos aunan, pues eso genera cohesión social y convivencia, una mejor convivencia. Para motivar la acción y el compromiso. Esto es algo fundamental de la axiología, porque el valor es el que nos mueve a la acción y al compromiso. Es esa cualidad a la cual tendemos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante y fundamental, porque nos motiva a estudiar la acción y el compromiso desde el punto de vista de los valores, para permitir el florecimiento humano, la famosa eudaimonia aristotélica, para ser mejores, para la buena vida, ¿no? Entendida esta como la vida plena y realizada, ¿no? Para evaluar y juzgar la misma realidad, ¿sí? Para poder definir qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es justo, qué es injusto, ¿no? Para dotar de sentido a nuestra existencia, ¿no? Es decir, ¿para dónde vamos? ¿De dónde vinimos? ¿Qué hacemos? En síntesis, la axiología nos ofrece un marco teórico y metodológico para comprender la naturaleza de los valores, mientras que los valores son las guías prácticas y los pilares que sustentan nuestra vida moral, social y existencial. Ambos son indispensables para la reflexión crítica y para la construcción de una vida individual y colectiva que aspire a la excelencia y el bienestar. Sin axiología no habría estudio riguroso de lo valioso. Sin valores la vida humana carecería de dirección, sentido y propósito. Ahí es la importancia de la axiología, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a mirar los valores y principios fundamentales de lo que llamamos el sumac causai de los pueblos originarios, no diría simplemente de América, sino de todo el mundo, esos pueblos que han guardado y preservado sus culturas y que tienen un conocimiento milenario. Entonces, aquí tendríamos unos valores como la armonía y el equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio con uno mismo, tanto físico, emocional, mental, espiritual, ¿no? Reconociendo que somos seres humanos. Con la comunidad, porque nos fomenta la cohesión social, la reciprocidad y la complementariedad, donde el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. No se puede vivir bien si los demás están y viven mal. Con la equilibrio y armonía con la naturaleza, con la Pachamama, reconocer a la madre tierra como un ser vivo, sagrado y dotado de derechos, no como un recurso a explotar. Se busca una relación de interdependencia, respeto, cuidado y reciprocidad, no de dominio. Con el cosmos, y a esto se refiere, es la armonía y el equilibrio en conexión con los ciclos naturales, no solamente de nuestra Tierra, sino del universo mismo, de nuestro sistema solar, de la Vía Láctea, de todas las sinergias universales que nos interconectan a nosotros con el universo. Ahora, está también la reciprocidad y complementariedad, ¿no? Es decir, que son valores esenciales en las prácticas comunitarias que implican el intercambio mutuo de bienes, servicios y saberes como la ayuda mutua en el trabajo. No es caridad, sino un sistema de ayuda que fortalece los lazos comunitarios y garantiza la subsistencia de todos. La complementariedad se refiere a la idea de que los opuestos se necesitan y se enriquecen mutuamente, como el masculino con el femenino, el día con la noche, etc. La suficiencia y la austeridad, ¿no? Vivir con lo justo. Este valor se opone al consumismo y a la acumulación material ilimitada, priorizando la calidad de vida y el bienestar sobre la opulencia. Implica satisfacer las necesidades básicas sin excederse, siendo ser más con menos. En la convivencia, el buen convivir,
que va más allá del simple vivir bien y se centra en convivir bien, implica el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la construcción de relaciones justas y pacíficas entre los seres humanos y con la naturaleza, resolviendo conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la mediación. Los saberes ancestrales y la espiritualidad, que valora el conocimiento transmitido de generación en generación, la sabiduría de los mayores y la conexión con lo sagrado. La vida tiene una profunda dimensión espiritual que incluye el saber comer, el saber beber, el saber danzar, el saber dormir, el saber trabajar, el saber meditar, el saber pensar, el saber amar, el saber escuchar, saber hablar bien, el saber caminar. La diversidad y pluralidad, ¿no? La plurinacionalidad, reconocer la riqueza de las diferentes formas de vida, culturas, etnias y conocimientos. Se opone a la homogenización cultural y promueve el Estado plurinacional y la interculturalidad, como se ha visto en las constituciones de varios estados aquí en América, como es el caso de Ecuador y Bolivia. Implica también la responsabilidad y el cuidado, ¿no? Es decir, esta armonía y equilibrio incluye un profundo sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia la salud del planeta, implicando el cuidado de la tierra, sus recursos y a la misma comunidad. La autodeterminación y la soberanía. Reconoce el derecho de los pueblos a tomar decisiones sobre su propio destino y a vivir según sus propios valores y tradiciones. Reconoce una justicia social y económica, ¿no? Promueve la distribución equitativa de los recursos y rechaza el consumismo, el extractivismo y la acumulación desmedida. También se asocia con un sistema económico solidario y complementario basado en el intercambio justo y la reciprocidad, en lugar del lucro. La educación integral propone una educación que va más allá del conocimiento académico, abarcando el desarrollo espiritual, emocional y social e incorporando las sabidurías ancestrales a esa educación integral. Estos valores buscan construir nuevas formas de vida colectiva, ecológica y espiritual que desafían los paradigmas del desarrollo lineal, extractivista y capitalista occidental. Bueno, por último, haremos una comparación entre los valores de la buena vida aquí en nuestra sociedad, es decir, en lo que hemos aprendido de la buena vida occidental y lo que es el Sumak Kawsay de los pueblos originarios de todo el mundo. Lo miraremos en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces miraremos en relación con la naturaleza, cómo valoramos nosotros la tierra. Y en ese sentido nosotros la valoramos es como un recurso para dominar, ¿no? O sea, como esto me sirve para, en función de mí, es simplemente algo que yo domino y son cosas. Mientras que el Sumak Kawsay lo mira como parte integral. Nosotros somos parte de, y la Pachamama es sagrada, es decir, la tierra es sagrada. Formamos parte de ella. Desde el punto de vista de la economía, el Sumak Kawsay nos habla y nos plantea la austeridad, la reciprocidad, la antiacumulación, mientras que la buena vida que hemos aprendido se sustenta es en el crecimiento ilimitado, en acumular, en consumir, en tener cada vez más hacia el infinito, ¿no? En la propiedad. Ese es el fundamento de la economía como valor, ¿no? Mientras que desde el punto de vista de la comunidad, el Sumak Kawsay nos plantea como colectividad como eje fundamental, es decir, es más importante la comunidad que el individuo. Mientras que por el otro lado, lo que hemos aprendido de esta vida que llamamos occidental, esa buena vida, nos lo maximiza como un valor individualista, es decir, el individualismo y la competencia, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, yo, y todos tienen la culpa menos yo, y yo acumulo y yo soy el mejor. La colectividad carece de valor en la sociedad occidental, en nuestra sociedad. Desde el punto de vista del conocimiento, nuestra sociedad occidental
se sustenta en el racionalismo científico como máximo valor epistemológico, mientras que en el Sumak Kawsay son los saberes ancestrales y orales, es decir, es la tradición, el conocimiento acumulado a través de la historia y el quehacer de la comunidad. El tiempo en el Sumak Kawsay se ve como cíclico, como un retorno, pero cada vez mejorando, como algo cíclico que va retornando, pero cada vez va siendo mejor. Mientras que en nuestra vida lo vemos como algo lineal, partió de cero y venimos hasta acá y vamos hasta el infinito, ¿no? Ese es el famoso progreso, ¿no? El acumular. Miren que la crisis de valores que tenemos hoy es axiológica, y es axiológica porque es crisis de valores, y uno de esos valores es que pensamos que como la Tierra es básicamente para dominar, ¿para qué me sirva? Pensamos que es infinita, y la estamos dañando, y resulta que la Pachamama también tiene sus ciclos, y si no la cuidamos, pues no hay tampoco Pachamama ni vida. Con esto terminamos esta parte de lo que es la axiología. Les agradezco mucho y sobre todo me ha agradado hondamente esta última tema de la axiología, pero sobre todo para que podamos entender que hay otra forma de valorar, que es la de los pueblos originarios. Esa es quizá el mayor agrado que tengo de haberles presentado a grosso modo lo que piensan los pueblos originarios y su axiología, y lo que nos guía, y lo que yo creo que nos debería guiar en esta crisis de valores que hoy tenemos. Muchas gracias. Bueno, una vez llegados hasta acá, vamos a preguntarnos y a tratar de responder la pregunta de ¿para qué nos sirve la axiología? ¿No? Y entonces vamos a mirar que la axiología tiene un propósito y una utilidad fundamental en la vida humana, ¿no? Entonces miremos que desde el punto de vista de la filosofía, la axiología como disciplina de la filosofía nos sirve para clarificar la naturaleza del valor, para comprender la jerarquía y clasificación de los valores, para fundamentar otras disciplinas y ámbitos del conocimiento, ya sea la ética, la estética, la filosofía política, la educación, el análisis crítico de los sistemas de valores, para proporcionarnos un lenguaje y un marco conceptual para la reflexión moral. Por otra parte, el propósito y la función fundamental del valor en la vida cotidiana, en la vida humana, ¿no? En la vida del individuo y en la vida del colectivo, en la vida social, ¿no? Que nos sirve para orientar la conducta nuestra conducta y tomar decisiones, para definir la identidad personal y colectiva, tanto de las diferentes culturas como de la humanidad como tal. Nos sirve también para generar cohesión social. Si hay identidad, si tenemos unos valores que nos aunan, pues eso genera cohesión social y convivencia, una mejor convivencia. Para motivar la acción y el compromiso. Esto es algo fundamental de la axiología, porque el valor es el que nos mueve a la acción y al compromiso. Es esa cualidad a la cual tendemos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante y fundamental, porque nos motiva a estudiar la acción y el compromiso desde el punto de vista de los valores, para permitir el florecimiento humano, la famosa eudaimonía aristotélica, para ser mejores, para la buena vida, ¿no? Entendida esta como la vida plena y realizada, ¿no? Para evaluar y juzgar la misma realidad, ¿sí? Para poder definir qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es justo, qué es injusto, ¿no? Para dotar de sentido a nuestra existencia, ¿no? Es decir, para dónde vamos, de dónde vinimos, qué hacemos. En síntesis, la axiología nos ofrece un marco teórico y metodológico para comprender la naturaleza de los valores, mientras que los valores son las guías prácticas y los pilares que sustentan nuestra vida moral, social y existencial.
Ambos son indispensables para la reflexión crítica y para la construcción de una vida individual y colectiva que aspire a la excelencia y el bienestar. Sin axiología no habría estudio riguroso de lo valioso. Sin valores la vida humana carecería de dirección, sentido y propósito. Ahí es la importancia de la axiología, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a mirar los valores y principios fundamentales de lo que llamamos el Sumak Kawsay de los pueblos originarios, no diría simplemente de América, sino de todo el mundo, esos pueblos que han guardado y preservado sus culturas y que tienen un conocimiento milenario. Entonces, aquí tendríamos unos valores como la armonía y el equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio con uno mismo, tanto físico, emocional, mental, espiritual, ¿no? Reconociendo que somos seres humanos. Con la comunidad, porque nos fomenta la cohesión social, la reciprocidad y la complementariedad, donde el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. No se puede vivir bien si los demás están y viven mal. Con la equilibrio y armonía con la naturaleza, con la Pachamama, reconocer a la madre tierra como un ser vivo, sagrado y dotado de derechos, no como un recurso a explotar. Se busca una relación de interdependencia, respeto, cuidado y reciprocidad, no de dominio. Con el cosmos, y a esto se refiere, es la armonía y el equilibrio en conexión con los ciclos naturales, no solamente de nuestra Tierra, sino del universo mismo, de nuestro sistema solar, de la Vía Láctea, de todas las sinergias universales que nos interconectan a nosotros con el universo. Ahora, está también la reciprocidad y complementariedad, ¿no? Es decir, que son valores esenciales en las prácticas comunitarias que implican el intercambio mutuo de bienes, servicios y saberes como la ayuda mutua en el trabajo. No es caridad, sino un sistema de ayuda que fortalece los lazos comunitarios y garantiza la subsistencia de todos. La complementariedad se refiere a la idea de que los opuestos se necesitan y se enriquecen mutuamente, como el masculino con el femenino, el día con la noche, etc. La suficiencia y la austeridad, ¿no? Vivir con lo justo. Este valor se opone al consumismo y a la acumulación material ilimitada, priorizando la calidad de vida y el bienestar sobre la opulencia. Implica satisfacer las necesidades básicas sin excederse, siendo ser más con menos. En la convivencia, el buen convivir, que va más allá del simple vivir bien y se centra en convivir bien, implica el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la construcción de relaciones justas y pacíficas entre los seres humanos y con la naturaleza, resolviendo conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la mediación. Los saberes ancestrales y la espiritualidad, que valora el conocimiento transmitido de generación en generación, la sabiduría de los mayores y la conexión con lo sagrado. La vida tiene una profunda dimensión espiritual que incluye el saber comer, el saber beber, el saber danzar, el saber dormir, el saber trabajar, el saber meditar, el saber pensar, el saber amar, el saber escuchar, saber hablar bien, el saber caminar. La diversidad y pluralidad, ¿no? La plurinacionalidad, reconocer la riqueza de las diferentes formas de vida, culturas, etnias y conocimientos. Se opone a la homogenización cultural y promueve el Estado plurinacional y la interculturalidad, como se ha visto en las constituciones de varios estados aquí en América, como es el caso de Ecuador y Bolivia. Implica también la responsabilidad y el cuidado, ¿no? Es decir, esta armonía y equilibrio incluye un profundo sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia la salud del planeta, implicando el cuidado de la tierra, sus recursos y a la misma comunidad. La autodeterminación y la soberanía. Reconoce el derecho de los pueblos a tomar decisiones sobre su propio destino y a vivir según sus propios valores y tradiciones.
Reconoce una justicia social y económica, ¿no? Promueve la distribución equitativa de los recursos y rechaza el consumismo, el extractivismo y la acumulación desmedida. También se asocia con un sistema económico solidario y complementario basado en el intercambio justo y la reciprocidad, en lugar del lucro. La educación integral propone una educación que va más allá del conocimiento académico, abarcando el desarrollo espiritual, emocional y social e incorporando las sabidurías ancestrales a esa educación integral. Estos valores buscan construir nuevas formas de vida colectiva, ecológica y espiritual que desafían los paradigmas del desarrollo lineal, extractivista y capitalista occidental. Bueno, por último, haremos una comparación entre los valores de la buena vida aquí en nuestra sociedad, es decir, en lo que hemos aprendido de la buena vida occidental y lo que es el Sumak Kawsay de los pueblos originarios de todo el mundo. Lo miraremos en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces miraremos en relación con la naturaleza, cómo valoramos nosotros la tierra. Y en ese sentido nosotros la valoramos es como un recurso para dominar, ¿no? O sea, como esto me sirve para en función de mí, es simplemente algo que yo domino y son cosas. Mientras que el Sumak Kawsay lo mira como parte integral. Nosotros somos parte de, y la Pachamama es sagrada, es decir, la tierra es sagrada. Formamos parte de ella. Desde el punto de vista de la economía, el Sumak Kawsay nos habla y nos plantea la austeridad, la reciprocidad, la antiacumulación, mientras que la buena vida que hemos aprendido se sustenta es en el crecimiento ilimitado, en acumular, en consumir, en tener cada vez más hacia el infinito, ¿no? En la propiedad. Ese es el fundamento de la economía como valor, ¿no? Mientras que desde el punto de vista de la comunidad, el Sumak Kawsay nos plantea como colectividad como eje fundamental, es decir, es más importante la comunidad que el individuo. Mientras que por el otro lado lo que hemos aprendido de esta vida que llamamos occidental, esa buena vida, nos lo maximiza como un valor individualista, es decir, el individualismo y la competencia, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, yo, y todos tienen la culpa menos yo. Y yo acumulo y yo soy el mejor. La colectividad carece de valor en la sociedad occidental, en nuestra sociedad. Desde el punto de vista del conocimiento, nuestra sociedad occidental se sustenta en el racionalismo científico como máximo valor epistemológico, mientras que en el Sumak Kawsay son los saberes ancestrales y orales, es decir, es la tradición, el conocimiento acumulado a través de la historia y el quehacer de la comunidad. El tiempo en el Sumak Kawsay se ve como cíclico, como un retorno, pero cada vez mejorando, como algo cíclico que va retornando, pero cada vez va siendo mejor. Mientras que en nuestra vida lo vemos como algo lineal, partió de cero y venimos hasta acá y vamos hasta el infinito, ¿no? Ese es el famoso progreso, ¿no? El acumular. Miren que la crisis de valores que tenemos hoy es axiológica, y es axiológica porque es crisis de valores, y uno de esos valores es que pensamos que como la Tierra es básicamente para dominar, ¿para qué me sirva? Pensamos que es infinita, y la estamos dañando, y resulta que la Pachamama también tiene sus ciclos, y si no la cuidamos, pues no hay tampoco Pachamama ni vida. Con esto terminamos esta parte de lo que es la axiología. Les agradezco mucho y sobre todo me ha agradado hondamente esta última tema de la axiología, pero sobre todo para que podamos entender que hay otra forma de valorar, que es la de los pueblos originarios. Esa es quizá el mayor agrado que tengo de haberles presentado
a grosso modo, lo que piensan los pueblos originarios y su axiología, y lo que nos guía, y lo que yo creo que nos debería guiar en esta crisis de valores que hoy tenemos. Muchas gracias. Una vez llegados a este punto y concluyendo ya este tema de hoy, nos queda una pregunta para el próximo encuentro. ¿Qué valores guían nuestra vida? ¿Cuáles valores guiaron nuestra vida hasta el día de hoy y cuáles nos guían hacia el futuro? ¿Cuáles guían nuestra familia, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, la humanidad? ¿Qué valores nos están guiando en estos momentos? Esa pregunta queda para la próxima clase, para el próximo encuentro. Les agradezco mucho su compañía. Que estén muy bien.